comenzar con Alejandra López, que anda por allí. Alejandra es profesora titular, doctora, directora del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad de la República y es integrante del Observatorio Socioeconómico y Comportamental de COVID-19. Alejandra, te escuchamos atentamente. Bueno, y gracias, Ana, por contribuir a este primer encuentro. Ana, muchísimas gracias. La verdad que para mí es una emoción estar acá con ustedes, con tanta gente conocida, con quien hemos dado muchas batallas, así que un enorme gusto. Y bueno, para no quitar más tiempo, voy a empezar a compartirles una presentación. Sí, Carolina creo que es la que tiene el manejo ahí de la plataforma, si me dejás compartir, porque así yo me organizo también mis ideas. Pero bueno, como decía Ana, yo, digamos, vengo del campo de la psicología y de las ciencias sociales, y quiero compartir con ustedes algo de lo que hemos estado trabajando en estos últimos meses respecto a los comportamientos de la población uruguaya frente al COVID. Este es un trabajo colectivo que en realidad surge del Observatorio Socioeconómico y Comportamental. Ahora les voy a contar un poquito sobre esta iniciativa muy rápidamente, y ya le voy a dar también marco a Fernando, que forma parte también de este emprendimiento. En realidad fue uno de los impulsores. Pero básicamente sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos tal vez en el peor de los momentos. Desde que cuando Miguel nos convocó, Miguel Bresner, a esta actividad, hasta ahora han pasado incluso nuevos acontecimientos, y además el escenario ha ido transformándose día a día cada vez más dramático. Este es un gráfico que ustedes seguramente conocen, pero es a los efectos de ubicarnos dónde estamos si nos comparamos con algunos países, tanto en términos de nuevos casos confirmados diariamente, como también en términos de la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Esta es una plataforma que la pueden utilizar diariamente, ingresan a la plataforma y pueden ir comparando distintos países. Es relativamente una plataforma amigable que está disponibilizada, se las recomiendo, se llama Our World in Data. Ustedes ponen en el buscador y pueden allí ver como distintas indicadores globales y comparar el país día a día en relación a otros países. Es una plataforma en ese sentido muy interesante. Y les quería compartir estas dos gráficas para empezar, para decir, bueno, estamos en una situación realmente dramática, y el punto aquí es, bueno, es cómo pensamos esta situación y por qué estamos donde estamos, digamos, y algunos aportes en realidad y muchas preguntas que surgen del trabajo que venimos haciendo desde el observatorio. Yo les decía, vengo del campo de la psicología de la salud, que es un campo específico de la psicología que ha hecho aportes teóricos muy importantes en sus desarrollos, fundamentalmente vinculados a la dimensión subjetiva que está implicada en los procesos de salud, enfermedad y atención, y en particular en los comportamientos humanos en salud, los comportamientos protectivos, los comportamientos de riesgo. Hay muchos modelos para predecir, para explicar, para modificar los comportamientos de riesgos y los comportamientos y el desarrollo de comportamientos protectivos en salud. Por supuesto que no me voy a detener a hablar de cuestiones teóricas, pero sí para decirles que desde el campo de la psicología y en diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales, fundamentalmente, se han desarrollado un conjunto de herramientas que nos permiten examinar por qué las personas nos comportamos y los colectivos nos comportamos como nos comportamos. Yo les decía, bueno, partimos de una visión socioecológica que rompe con esta dicotomía entre el comportamiento individual o la responsabilidad individual o la libertad responsable y el papel de los estados, ¿no? Sino que ubica también los distintos niveles de complejidad para analizar los fenómenos, e incluso también modelos que
pueden aproximarnos a comprender las mediaciones entre estos distintos niveles de complejidad, que van desde las personas a las políticas públicas y sus niveles de mediación en los planos interpersonales, los espacios familiares, los espacios comunitarios, organizacionales, y las políticas públicas, y cómo esto permea, digamos, los distintos niveles. En diciembre del año pasado, en el contexto del GACH, surgió la necesidad de incorporar el conocimiento o de generar conocimiento desde las ciencias sociales y humanas para aportar nuevos elementos a la comprensión del proceso de la pandemia en nuestro país. Esto fue una iniciativa que surgió a impulso fundamentalmente de los doctores Fernando Filgueiras, que nos acompaña, y de Ricardo Bernardi, ambos integrantes del GACH, y convocaron a un grupo de compañeros entre los que están en el equipo de la UMAD, de la unidad de métodos de análisis de datos, siempre me confundo con el nombre, capaz que Fernando después me corrige, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y otros compañeros que venimos más del campo de la psicología y de las ciencias del comportamiento, y que formamos este subgrupo de trabajo en la dimensión comportamental de la pandemia y en los temas de impacto en salud mental, que son el profesor Ricardo Bernardi, Nicolás Brunet, Bagatini, Denis Dogmanas y bueno, y quien les habla. Lo que hemos hecho, porque nosotros precisábamos generar en un corto tiempo evidencias que no teníamos a nivel país sobre algunos elementos claves de los comportamientos, entre ellos la percepción del riesgo de la población frente a la pandemia. Uruguay no tenía indicadores sobre esto. No había hasta ese momento ninguna medición sobre percepción de riesgo, y básicamente lo que hicimos, se los cuento muy rápidamente, en primer lugar fue una amplia, les diría, y bastante exhaustiva, a pesar de intensiva, revisión de cómo se venía estudiando percepción de riesgo COVID en particular en el mundo. Nosotros teníamos, obviamente, sí, modelos teóricos para el estudio de percepción de riesgo, pero queríamos ver específicamente cómo se había estudiado percepción de riesgo COVID, y si había estudios comparados en distintos países en función de contextos epidemiológicos similares al nuestro. Y lo que hicimos fue un acuerdo con el PNUD a través de su programa de la Usina de Percepción Ciudadana, que es una herramienta muy interesante que realmente el PNUD, junto con la Diaria Datos y docentes de IESTA, han desarrollado el año pasado, que en realidad lo habían comenzado a desarrollar con otros objetivos cuando surge el contexto de pandemia, y decidieron disponibilizar esta herramienta de la Usina para ir monitoreando el proceso de la pandemia en nuestro país, y han generado una serie de datos muy interesantes que están en la página del PNUD, de acceso a la población. Entonces, ¿qué es la Usina de Percepción Ciudadana? Esto se lo digo muy rápidamente, es una encuesta de panel de 400 personas, que, bueno, tiene un nivel de representatividad de la población general, y que permite unas variables de corte por nivel socioeconómico, sexo, edades, residencia y voto a elecciones en octubre de 2019. Y lo que hicimos nosotros en acuerdo con la Usina, la Usina recoge datos a través de una encuesta que se realiza semanalmente, se pueden incorporar preguntas semanales a través de una encuesta online a este panel de 400 personas. Entonces, de alguna manera, si bien tiene limitaciones metodológicas, también permite hacer un seguimiento, lo que llama un estudio como longitudinal de estas personas que responden una serie de preguntas sobre, en particular sobre COVID, si bien han incorporado otras preguntas vinculadas a otros temas de la agenda. Nosotros en realidad acordamos con ellos incluir 3 dimensiones de estudio que no estaban hasta ese momento disponibilizadas, no se estaban utilizando en el país, que es una medición sobre percepción de riesgo, una medición sobre percepción de efectividad de medidas no farmacológicas, y una medición sobre acuerdo con medidas no farmacológicas, en tanto lo consideramos un proxy, digamos, de adherencia a estas medidas. Hicimos 2 mediciones
de estas tres dimensiones, una en febrero, una en marzo, en contextos epidemiológicos diferentes, en febrero con unos 400, 500 casos diarios, en marzo ya con 2.000 casos diarios, y una tercera medición sobre percepción de riesgo que tuvo lugar ahora, hace poco tiempo, y que esos resultados los tenemos todavía medios en bruto, estamos como trabajando con ellos, porque además incorporamos también en fines de abril, comienzo de mayo, perdón, una medición nueva sobre determinantes de percepción de riesgo, que ahora les voy a contar, pero que esos resultados honestamente no los puedo presentar hoy, pues estamos trabajando y no queríamos como presentar algo muy, muy en bruto, porque no nos parecía cuidadoso. De todas maneras, sí les voy a compartir los resultados de febrero, marzo y algunas cuestiones de mayo, para que vean un poco cómo ha evolucionado esa percepción de riesgo y cómo la podemos interpretar, porque esa es la otra cuestión, ¿no? En relación a lo que estamos viviendo y por qué estamos donde estamos, digamos, puede ser algo de la pregunta. Una cuestión primera, y a mí siempre me pareció muy interesante esta definición de Richard, que es uno de los autores que forman parte de la literatura sobre percepción de riesgo, que él plantea que el riesgo es socialmente negociado, y que esa negociación del riesgo en las sociedades tiene que ver con la experiencia de la gente, con los sistemas de valores y también con la confianza en las instituciones. Y estos días, particularmente, yo escuchaba a distintos actores políticos, sociales, o algunos actores, decir, bueno, sí, ha bajado la percepción de riesgo en el Uruguay, o la percepción de riesgo ha subido, pero generalmente han dicho, ha bajado la percepción de riesgo. Y yo me preguntaba, ¿en base a qué dicen que ha bajado la percepción de riesgo? Porque en realidad, las mediciones que tenemos sobre la percepción de riesgo realmente es la que estamos haciendo a través de la usina, y no hay otras por ahora que se hayan por lo menos difundido ampliamente. Entonces, también aplico una pregunta, bueno, ¿cuál es el riesgo socialmente negociado en la sociedad uruguaya frente al COVID? ¿Qué está dispuesta la sociedad uruguaya a negociar entre los distintos sectores respecto al enfrentamiento de la pandemia? Nosotros utilizamos básicamente un marco teórico para el constructo percepción de riesgo COVID-19 que fue desarrollado específicamente por la Universidad de Cambridge, y que se aplicó en 10 países, y se ha monitoreado en 10 países de contextos sociales, de contextos de desarrollo distintos, desde Japón a países europeos a algunos países latinoamericanos. Este es uno de los papers de referencia sobre el cual nos hemos basado, y hemos utilizado básicamente la misma batería porque nos interesaba tener la posibilidad de la comparabilidad internacional. Básicamente, como cuestiones generales para ubicar de qué estamos hablando, en primer lugar, ¿por qué observar percepción de riesgo? Bueno, porque en el campo de la salud y de los comportamientos en salud, la percepción de riesgo es una de las dimensiones centrales de la dinámica comportamental en salud. En segundo lugar, porque es un constructo complejo, es un constructo psicológico y social difícil con un conjunto de variables, un clúster de variables que tienen que ver con cuestiones cognitivas, que hacen al conocimiento y a la comprensión del riesgo, pero también variables emocionales que tienen que ver con la preocupación, con la experiencia personal en este caso con el COVID, con variables socioculturales que tienen que ver con las creencias en salud, con los valores, con la normatividad social, y también una serie de variables, obviamente, que son relevantes desde el punto de vista sociodemográfico, como es el sexo-género, los niveles socioeconómicos, las edades, la educación, la ideología política. Varios estudios nos han mostrado que tanto el comportamiento como el cumplimiento de medidas no farmacológicas, lo que NPI ustedes pueden encontrar en la literatura internacional, están influenciados por la percepción del riesgo COVID, que la percepción de riesgo minimizado o también la exagerada dificulta la adopción de comportamientos protectivos en salud, y que hay efectos de percepción de riesgo que juegan en ambas direcciones, digamos. A mayor percepción de riesgo, esto correlaciona con comportamientos protectivos, pero también la adopción de comportamientos preventivos reduce a veces la prevención del riesgo. Entonces es una dinámica compleja de ir evaluándola o examinándola. Y a su vez hay una serie de lo que llaman determinantes psicosociales del comportamiento que tienen que ver con la experiencia personal con el virus,
con lo que llamamos valores individualistas o valores prosociales, con el conocimiento del virus, la información que le llega a las personas a través de sus entornos más próximos, como los amigos, los familiares, aquellas personas de convivencia, de confianza. También la confianza en la ciencia de la población, la confianza en los profesionales de la salud que tiene la población, el conocimiento personal que la población tiene de la estrategia gubernamental y la confianza en el gobierno, así como la eficacia personal y colectiva percibida de los comportamientos. En base a estas consideraciones generales, les voy rápidamente a compartir una tabla que lo que les muestra es cuáles son, en el caso del índice de percepción de riesgo COVID que nosotros evaluamos, las 6 dimensiones, variables que utilizamos. Algunas, como ustedes verán, son variables emocionales, otras son cognitivas, algunas son cognitivas asociadas a la temporalidad, y ustedes lo que tienen allí son las mediciones de febrero, de marzo y la de mayo. La primera tiene que ver con la preocupación frente al COVID, el primer ítem, como ustedes verán, hubo un cambio de 63% a 80% si uno toma el corte de febrero o mayo. La alta probabilidad de contagiarse de COVID en los próximos 6 meses, esta es una variable cognitiva, pero también de temporalidad hacia el futuro, subió de 33 a 42. Esto probablemente esté mediado por, haya que analizarlo también en el contexto de los procesos de vacunación y las expectativas respecto a la vacunación. Si ustedes verán, es de las variables que tiene menor porcentaje, digamos, comparativamente con el resto. La alta probabilidad de que familiares o amigos se contagien en los próximos 6 meses, de 47 a 57. El acuerdo con que el COVID afectará a mucha gente, de 69 a 85. La alta probabilidad de yo enfermarme en el aquí y ahora, de 32 a 39, y esto es muy interesante respecto a la percepción de sí mismo que la persona tiene de sus posibilidades de contagiarse, y el acuerdo con la severidad de la enfermedad, digamos. Estos son ítems que luego se transforman en un índice. El índice es lo que ustedes ven en azul abajo, y el índice de percepción de riesgo que nos dio a nosotros fue de 4,54 en febrero y de 5 puntos en una escala de 1 a 7 en mayo. Es decir, 5 en 7 o 4,54 en 7. Ustedes me dirán, ¿y eso qué significa? ¿Es alto, es bajo? ¿Qué es eso? ¿No? Y en realidad decirles en primer lugar que la diferencia entre marzo y mayo no es significativa, sí lo es estadísticamente significativa entre febrero y mayo, y que el estudio sobre percepción de riesgo en otros países dio, para que ustedes tengan una idea, en Inglaterra un índice de 5,4 en el peor momento de la pandemia en Inglaterra. Y básicamente la más alta percepción de riesgo en los países estudiados ha estado en el entorno de 5,8. Estos son algunos gráficos que lo que muestran es la distribución de las respuestas en función de esta escala del 1 al 7 y cómo se ha ido, digamos, ubicando de a poquito, digamos, el índice sobre el 5, el 6, el 5 y el 6, digamos, en términos, o 4, 5 y 6 en términos de las respuestas. ¿Qué es lo que sabemos entre febrero y mayo? ¿Qué es lo que ha pasado en términos de percepción de riesgo? Bueno, por un lado, que varió de manera significativa entre febrero y mayo, que aumentó la preocupación de la población por la situación del COVID, que 6 de cada 10 manifiesta que probablemente familiares y amigos se enfermen con COVID. Cuando nosotros miramos y desagregamos los datos por nivel socioeconómico, es importante saber que esta cifra aumentó particularmente entre las personas de bajo nivel socioeconómico, que las mujeres tienen una percepción de riesgo mucho más alta que la que tienen los hombres. En general los hombres son, entre comillas, más tomadores de riesgo, o tienen una percepción más baja del riesgo. Esto es congruente con toda la literatura sobre masculinidades y salud, y sobre estudios de género y salud, y es importante que lo tengamos en cuenta también, porque las estrategias deberían tener en cuenta estas diferencias. Que creció el número de personas que creen que probablemente se enferme de COVID,
que la percepción de la gravedad aumentó para todos los grupos de edad, pero especialmente para los menores de 60, y se mantuvo más estable para los 60 y más en la medición de mayo, y esto probablemente en la medición de mayo en particular tiene que ver con la accesibilidad a las vacunas de las personas de más de 60 años, y no se observaron, esto es algo interesante, diferencias significativas por voto de elecciones octubre 2019. Esta gráfica que ustedes ven acá tiene que ver con la percepción de la población sobre la efectividad de medidas. La pregunta era, ¿cuál era la percepción sobre las siguientes medidas fuera que estuvieran o no siendo instrumentadas en el país? Porque nosotros tomamos medidas que se están evaluando a nivel internacional. No sé si lo logran leer, pero se las leo. La gráfica, la barra gris es febrero, la naranja es marzo y la azul es mayo. Y lo que ustedes tienen es el uso universal de tapabocas, que es la que rankea más alto, arriba del 80%, para febrero y para mayo. El no permitir las visitas en los hospitales y residenciales de ancianos es la segunda, que rankea, digamos. La tercera tiene que ver con cerrar bares y restaurantes, y allí hay un incremento también del 38% en febrero al 58% en mayo. Cerrar clubes y gimnasios tenía 36% de adhesión en febrero, pasó a 58 y bajó a 48. Cerrar escuelas y liceos tuvo un camino similar a la del cierre de clubes y gimnasios, de 33% como una medida percibida como efectiva en febrero, pasó a 55% en marzo y bajó al 50% en mayo. El quedarse en casa era del 31% en febrero, se ubicó en 49 y ya está en 47, y el cerrar todos los comercios, excepto los supermercados y las farmacias, pasó del 22 al 44%. Lo último que evaluamos tiene que ver con, estoy yendo muy rápido por el tiempo, ustedes discúlpenme, en todo caso después hacemos otra, es el acuerdo con las medidas. Ya no es si la persona lo percibe como efectiva o no, sino si acuerda con que esas medidas se instrumenten, medidas no farmacológicas. Y básicamente les diré que nosotros en mayo no hicimos la medición, la hicimos para febrero y para marzo, este es el cuadro comparativo porcentual. Reforzar el personal de salud es la que tenía y sigue y tuvo también en marzo la mayor adhesión, entre 84 y 92%, la obligación de tapabocas 79 y 84, es obligación de tapabocas en su uso en espacios públicos, quiero decir, es 79 y 84, la prohibición de concentraciones masivas 79 y 83, que el gobierno proporciona asistencia económica a la gente más vulnerable 67 y 77, aumentar la capacidad del testeo actual 76 y 82, quedarse en casa 46, 72, el testeo obligatorio de maestros y profesores 66, 69, la cancelación de reuniones pequeñas 15%, 34%, este fue el dato del 15% que en su momento Radi hizo referencia en la entrevista de Canal 2 y que generó un poco de sorpresa. El inicio de las clases presenciales 52% en febrero, 30% en marzo, y la apertura de fronteras 19% en febrero, 12% en marzo, fueron las dos que bajaron, digamos, en la medición entre febrero y marzo. Nosotros hicimos Alejandra, un análisis. te voy pidiendo que vayas Sí, redondeando. ya termino. Por eso Te estamos siguiendo atentamente, no quise interrumpirte por eso, no, disculpa. se agradece, se agradece. No, lo que les quería decir, no me voy a detener, tenemos un análisis una a una de estas medidas por nivel socioeconómico, de las personas que respondieron la encuesta, corresponde la encuesta, por distintas variables de corte, no me voy a detener en eso porque son muchas medidas, pero si quieren después podemos dar marcha atrás y mirarlas. Y bueno, y en suma, dos o tres consideraciones que me parece que son importantes, ¿no? Primero, está claro que nosotros tenemos que seguir estudiando más en profundidad este nivel que tiene que ver con la percepción de la población sobre la pandemia, sobre la gravedad de la situación y sobre las medidas a ser adoptadas. Está claro que sabemos por el estado actual de la situación que no alcanza con la vacunación y que tampoco el planteo de la libertad responsable como
como combinatoria con la vacunación ha dado el resultado en el que estamos, que es importante el desarrollo también de comunicaciones, en esto de la comunicación en salud y en la comunicación para la prevención de riesgos de salud, hay mucha literatura, hay mucha cuestión acumulada que me parece que no se ha tomado en cuenta en todo este proceso, y que reducir el problema a cuestiones individuales de comportamiento sin analizar las condiciones materiales, de la cual supongo que ahora Fernando va a hacer más referencia, que habilitan, que posibilitan, que abren oportunidades o que cierran oportunidades para el desarrollo de comportamientos protectivos, es una mirada ciega a la complejidad del problema en que estamos ahora enfrentando. Así que bueno, les dejo por acá para poder darle paso al resto de los compañeros, les agradezco mucho y disculpen que he ido como aceleradísima para poder contarles brevemente lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra.